Ataques de animales más aterradores de la historia. ¿Por qué estos animales decidieron atacar a los humanos? ¿Es solo sobre supervivencia o hay algo más profundo en juego? A lo largo de la historia han habido muchos ataques de animales que han causado terror y pérdida de vidas humanas. En este video nos enfocaremos en algunos de los ataques más aterradores. Examinaremos las causas y consecuencias de cada uno. Patricia Wyman, de 24 años, creía que había encontrado el trabajo de sus sueños en el bosque y reserva natural Haliburton en Ontario, Canadá, cuidando de lobos grises. Cuando la incluyeron en el equipo, estaba emocionada. Siempre le habían fascinado los lobos y trabajar con ellos iba a ser emocionante. El bosque de Haliburton es enorme y la reserva incluye un centro de investigación y educación para instruir a la gente sobre los lobos. Dentro de la reserva construyeron un refugio para lobos e introdujeron su primera manada en 1993, siempre intentando mantenerlos los más salvajes posible y sin interacción con los humanos. Los visitantes solo pueden verlos a través de un cristal y los lobos solo ven a los humanos que les cuidan y dan de comer. Patricia acababa de terminar su carrera en biología de la fauna salvaje en la Universidad de Guelph. Cuando llegó para su primer día de trabajo, su jefe le advirtió de los riesgos de trabajar con lobos. Estos habían estado en cautiverio toda su vida, pero no estaban acostumbrados a las personas. En la reserva los lobos podían moverse libremente por su espacio de 15 acres. Cuando el cuidador les daba de comer, los lobos se ocultaban, eran tímidos y se mantenían alejados. El primer día de trabajo le mostraron el lugar y le enseñaron dónde darles de comer. Al día siguiente le permitieron entrar sola al recinto para colocar el alimento. Patricia abrió la puerta y entró, pero sintió algo extraño. Miró a su alrededor, pero no vio ningún lobo. Cuando se volvió para salir, su piel se erizó. El lobo líder la estaba observando fijamente. El lobo alfa no era tímido como los demás. Estaba mirando con interés a este nuevo miembro del equipo. Su actitud era extraña y había algo en él que asustaba a Patricia. Cuando Patricia volvió a su casa esa noche, le contó a su novio todo lo que había acontecido ese día. Estaba muy emocionada con su nuevo trabajo, pero también mencionó su temor ante el lobo líder. Patricia no mencionó a su jefe sus preocupaciones. Pensó que tal vez, como era nueva, estaba equivocada con la actitud del lobo. Sabía que ningún miembro del equipo había tenido inconvenientes con el líder de la manada. Pero Patricia tenía razón. Había algo raro en el comportamiento del lobo. Algo había hecho que actuara diferente y con su conocimiento y experiencia, Patricia lo había notado. Al día siguiente, el 18 de abril de 1996, Patricia volvió a entrar en el espacio de los lobos, no para darles de comer, puesto que solo comen una vez cada 5 días. Nadie sabe por qué Patricia entró sola ese día ni lo que había sucedido después. La investigación llevada a cabo por Eric Kleinhamel del trágico suceso lo llevó a la siguiente conclusión. Patricia abrió la puerta del espacio de los lobos, cuyo metal hizo ruido alertando a los lobos. Por alguna razón, Patricia quería verlos en su espacio, pero no estaban cerca y decidió aventurarse internándose más por un terreno lleno de árboles caídos que estaban esparcidos por el césped. Patricia caminó sobre ellos mientras buscaba la manada. No había cubierto mucho terreno cuando encontró 5 grandes lobos adultos, estaban tumbados en la hierba. Los feroces animales la observaban, ya la habían escuchado, ya la habían olido, y cuando vieron a Patricia acercarse se levantaron de manera amenazante. Patricia se quedó inmóvil. No sabía si enfrentarse a ellos o retroceder lentamente. Los lobos avanzaron y comenzaron a rodearla. Patricia estaba atrapada, entró en pánico cuando los vio acercarse. Su adrenalina debió aumentar, mientras su corazón comenzó a latir fuerte cuando se dio cuenta que los lobos se preparaban para atacarla. Los lobos continuaban avanzando lentamente mirando fijamente a la joven. En ese momento, el lobo líder se acercó a Patricia, quien retrocedió y al hacerlo tropezó con el tronco de un árbol y cayó al suelo. Eso fue todo lo que necesitaron los lobos para atacar. Un solo tropiezo que el líder aprovechó para abalanzarse sobre Patricia, quien sintió su peso encima de ella. Mientras se movía en el suelo, Patricia sabía que estaba en peligro, sabía que su tiempo se acababa e intentó levantarse desesperadamente, pero cada vez más los lobos se unían al frenético ataque. Los lobos la mordieron desgarrando todo su cuerpo, clavaron sus filosos dientes en sus piernas y brazos, tirando de ella en todas direcciones. Patricia luchó valientemente, pero a pesar de su coraje, los lobos la superaban. Ellos, con su peso de hasta 80 kilos cada uno, sus poderosos dientes afilados y fuertes mandíbulas hechas para vencer y destruir a sus presas pulverizando sus huesos, tenían la ventaja. Patricia se debilitaba con cada minuto, trataba de proteger su cuello y cabeza, pero ya no le quedaban energías, sangraba abundantemente.
Había llegado el final de su vida, de una manera aterradora y llena de angustia. Durante la investigación, todo el personal de la reserva estaba convencido de que los lobos eran inofensivos. Se tuvo la sospecha de que estuvieran infectados por rabia, pero no fue así. Los resultados de las pruebas fueron negativos. Cabía la posibilidad de que hayan atacado por instinto. La primera mordida del líder hizo brotar la sangre de Patricia, cuyo sabor y olor desencadenó el ataque feroz de la manada. Patricia perdió la vida aquel día. Solo era su cuarto día en el empleo de sus sueños después de tantos años de estudio que la habían preparado para un trabajo como este y cuyo final llegó de manera despiadada y trágica. Enclavado frente a la costa de Luisiana se encuentra la isla Barrera rodeada de aguas cristalinas y exuberantes pantanos. La Grand Isle presume de un rico ecosistema que va desde pelícanos hasta delfines. Sus marismas son una fascinante mezcla de colores marrones y verdes. Sin embargo, en las profundidades de las turbias aguas se encuentra uno de los reptiles más antiguos del planeta, el caimán. El 23 de agosto de 2021, los meteorólogos observaban con precaución cómo una onda tropical en el mar Caribe daba origen al huracán Ida. Para el día 27 del mismo mes, el huracán había sufrido una rápida intensificación con vientos de más de 240 km por hora y una presión central considerable superior a 9 milibares. Esto fue motivo de alarma. El poderoso huracán llegaba a la categoría 4, capaz de destruir todo a su paso, causando pérdidas por valor de miles de millones de dólares y lo que era aún peor, la eventual pérdida de vidas humanas. El día 29, el huracán tocó tierra en Luisiana, sembrando el caos en la localidad y trayendo consigo la devastación. Las calles se convirtieron en ríos de caudal desenfrenado, abriéndose paso con fuerza, arrastrando todo a su paso, incluyendo casas, líneas eléctricas, automóviles y árboles. Tim Satherley vivía en Slider al norte de Grand Isle. Su barrio estaba rodeado de pantanos cuyo nivel de agua subía rápidamente, con la suerte de que su casa, construida en un nivel elevado, se alzaba por encima de las aguas y era una de las pocas que habían resistido al huracán. El día 30, Tim se encontraba en su casa con su mujer cuando se vio en la necesidad de salir a revisar el cobertizo detrás de su casa. La tormenta había traído consigo el agua de los pantanos circundantes. Había inundado la zona que rodeaba la casa. De repente su mujer Sandy oyó un fuerte chapoteo y temió que Tim hubiera resbalado y caído en las aguas. Instintivamente corrió a ayudar a su marido, pero no sabía que iba a llevarse una aterradora sorpresa. Nada la había preparado para lo que vio. Su marido estaba siendo atacado por un caimán. El salvaje reptil de 4 metros de largo y 230 kilos de peso lo giraba impulsándose con su cola, golpeando y mordiendo a Tim hasta arrancar su brazo. Sandy rápidamente corrió a casa y agarró todo lo que sus manos podían alcanzar para ayudar a su marido. Cuando llegó de vuelta, vio que el caimán desaparecía bajo el agua con el brazo de Tim fuertemente sujeto entre sus afilados dientes. Tim yacía sobre un charco de sangre, estaba inconsciente. Sandy lo sacó rápidamente del agua y fue a casa en busca de su teléfono para pedir ayuda. Desgraciadamente no tenía cobertura. Sandy sabía que la única forma de conseguir cobertura era trasladarse a un punto más elevado, pero sin saber el paradero del caimán, temía que aún pudiera estar cerca acechándola. La valiente mujer buscó una canoa y se metió en el agua, navegando mientras buscaba una señal para llamar a emergencias. Al fin pudo encontrar un lugar donde hacer la llamada y pedir ayuda. Preocupada por haberse alejado de casa, Sandy remó rápidamente de vuelta, esquivando hábilmente coches y escombros que flotaban sin rumbo por el camino. Llegó casi al mismo tiempo que los paramédicos, quienes se encontraron con un espantoso descubrimiento. El cuerpo de Tim ya no estaba donde ella lo había dejado. Los agentes recorrieron los alrededores, pero la búsqueda fue inútil. Se sospechaba que el caimán que antes se había llevado el brazo había vuelto para llevarse el resto. Los ayudantes del sheriff y los agentes de Wildlife and Features iniciaron las investigaciones para localizar tanto al caimán como al cadáver de Tim. Con una población de más de 2 millones de caimanes en Luisiana, sabían que encontrar al que atacó a Tim era una tarea ardua cuyo éxito era casi nulo, pero estaban dispuestos a jugársela. Colocaron trampas en las marismas circundantes y rastrearon la zona a pie y con drones. 2 semanas después de la desaparición de Tim, un dron captó un gran caimán de 3 metros de largo, cerca de donde se produjo el ataque. Las autoridades lo atraparon
atraparon pesaba 220 kilos y encajaba perfectamente con la descripción que Sandy les había dado. El caimán fue sacrificado y su cuerpo trasladado a un laboratorio para realizarle una necropsia. Los agentes de fauna salvaje lo abrieron revelando restos humanos, incluidas partes de un rostro. Se recogieron muestras de ADN cuyo análisis dio como resultado positivo. Los restos dentro del animal eran de Tim. La aterradora muerte de Tim Satterley nos lleva a un razonamiento que puede salvarnos de terminar despedazados, triturados y engullidos por un animal salvaje, y es que si alguna vez nos encontramos en medio de una inundación, se debe hacer todo lo posible por mantenernos alejados del agua.